Capítulo 1. Infancia de un monstruo. En una pequeña granja de Plainfield, Wisconsin, nació el 27 de agosto de 1906 un niño llamado Edward Theodore Gain. Nadie imaginó que aquel niño callado, de ojos tristes y sonrisa tímida, se convertiría en el rostro del horror más perturbador de Estados Unidos. Desde el principio, su vida estuvo marcada por el aislamiento, el miedo y la devoción enfermiza hacia una figura, su madre. Su padre, George Gain, era un hombre alcohólico, violento y sin rumbo. Trabajaba de lo que podía, pero gastaba lo poco que ganaba en alcohol. Apenas hablaba con sus hijos, y cuando lo hacía, era para gritar o golpear. En cambio, su madre, Augusta, era una mujer profundamente religiosa, fanática, autoritaria y llena de desprecio hacia el mundo. Predicaba que el sexo era un pecado, que todas las mujeres excepto ella eran criaturas impuras y corruptas. Augusta creía que el mundo estaba podrido y que solo ella podía mantener pura a su familia. Decidió alejar a Ed y a su hermano Henry de todo contacto con el exterior. No tenían amigos, no iban a fiestas, no conocían a nadie fuera de la escuela y la iglesia. Cualquier intento de acercamiento con una persona del pueblo era castigado con gritos, insultos y culpa. Ed creció así, entre sermones bíblicos y un silencio constante en la casa, roto solo por las oraciones de su madre. En la escuela, Ed era diferente, tímido, retraído, con una forma de hablar casi infantil. Los demás niños lo consideraban raro, pero nunca violento. Lo describían como un chico amable, incluso servicial, pero con una mirada vacía, como si no entendiera del todo el mundo que lo rodeaba. No sabía relacionarse, no sabía defenderse, y lo más importante, no sabía desobedecer a su madre. Augusta se aseguraba de recordarles cada día que el mundo estaba lleno de pecado. Les leía pasajes del Antiguo Testamento sobre la muerte, el castigo y la pureza del alma. A medida que Ed crecía, el miedo se convertía en fe, y la fe en obsesión. En su mente, su madre era una especie de diosa, la única fuente de verdad y salvación. La familia sobrevivía gracias a la granja. Vivían rodeados de animales, pero incluso en ese entorno, Ed mostraba señales de algo distinto. No soportaba ver morir a los animales, pero al mismo tiempo parecía fascinado con sus cuerpos. Observaba cómo su madre los degollaba o los preparaba, no con repulsión, sino con una especie de curiosidad silenciosa. Nadie lo notó entonces, pero esa mezcla de fascinación y represión fue el inicio de algo mucho más oscuro. Con los años, el padre de Ed murió a causa del alcoholismo y el hermano mayor, Henry, empezó a cuestionar la devoción enfermiza de Ed hacia su madre. Decía que Ed la idolatraba demasiado, que no era sano. Un día de 1944, mientras los hermanos limpiaban maleza en el terreno, un incendio se salió de control. Cuando los bomberos llegaron, Henry estaba muerto. Su cuerpo no tenía quemaduras severas, pero sí golpes extraños en la cabeza. La policía dio el caso por cerrado, pero muchos en el pueblo sospechaban que Ed lo había matado. Después de todo, había sido el único testigo, y cuando lo encontraron, lo primero que dijo fue: «Ya pueden apagarlo. Encontré a Henry». A partir de ese momento, Ed y Augusta quedaron completamente solos. Ella enfermó poco después, y Ed se dedicó a cuidarla con una devoción casi religiosa. Pero cuando finalmente murió en 1945, Ed perdió todo lo que daba sentido a su vida. Su única guía, su única voz, su única razón para existir, desapareció. Y en el silencio de esa granja, algo dentro de él se rompió para siempre. Capítulo 2. La muerte de su madre y el vacío. Cuando Augusta Gain murió en diciembre de 1945, Ed sintió que el mundo se había apagado. Para cualquier otra persona, la muerte de una madre significa dolor, pero también aceptación. Para Ed, fue como si la tierra hubiera dejado de girar. Durante días, se negó a comer, a dormir, a hablar. Vagaba por la casa, tocando las cosas de su madre, respirando su aroma, susurrando su nombre como si esperara que respondiera. De pronto, aquella granja que siempre había sido una prisión se transformó en un santuario. Selló el dormitorio de Augusta, bloqueó las puertas y ventanas y mantuvo todo intacto.
la Biblia sobre el buró, las sábanas limpias, el crucifijo colgado sobre la cama. Nadie podía entrar. Ed se mudó a una pequeña habitación al fondo de la casa, sin calefacción, rodeado de basura, polvo y oscuridad. Vivía entre libros viejos, recortes de revistas y pilas de objetos sin sentido. Con el paso del tiempo, comenzó a pasar menos tiempo en el pueblo y más en el bosque y los cementerios cercanos. Los vecinos lo consideraban inofensivo, aunque raro. Hacía pequeños trabajos, arreglaba maquinaria, cuidaba niños de vez en cuando irónicamente. Muchos lo describían como un hombre amable, aunque excéntrico. Nadie imaginaba lo que sucedía cuando caía la noche. Fue entonces cuando Ed empezó a visitar los cementerios. Lo hacía en silencio, solo, bajo la luz de la luna. Leía los obituarios del periódico buscando mujeres que le recordaran a su madre. Cuando encontraba una, esperaba a que la enterraran, y días después regresaba. Al principio, solo observaba las tumbas, pero pronto, la curiosidad se volvió necesidad. Empezó a desenterrar cuerpos recientes, en especial mujeres de mediana edad. No lo hacía con violencia ni con odio, sino con una extraña mezcla de ternura y desesperación. Los sacaba del ataúd con cuidado, los llevaba a su casa y los preparaba, no con fines sexuales, al menos no abiertamente, sino para sentirse cerca de su madre otra vez. Ed decía que, al tocar la piel fría de esas mujeres, sentía que ella volvía a estar allí. Su fascinación por los cadáveres lo llevó más allá. Comenzó a leer sobre anatomía, experimentos médicos y tribus antiguas que fabricaban máscaras y vestimentas con piel humana. Ed, que apenas entendía el mundo real, empezó a construir el suyo propio. Uno donde la muerte no era el final, sino un puente para revivir lo perdido. Con el tiempo fabricó una especie de santuario dentro de su casa. Objetos hechos con restos humanos, huesos tallados como adornos, cráneos convertidos en tazones. Cada pieza tenía un propósito simbólico: recrear la presencia de su madre. En una entrevista años después, cuando la policía le preguntó por qué lo hacía, Ed simplemente respondió: quería sentirme cerca de ella, como si aún estuviera viva. La línea entre la vida y la muerte comenzó a desaparecer en su mente. Ya no distinguía lo que estaba bien o mal, y esa obsesión por traer de vuelta a Augusta pronto dejó de ser suficiente. El cementerio ya no bastaba. Ahora, Ed necesitaba cuerpos frescos. Capítulo 3. Las víctimas. Ed Gein había cruzado una línea invisible. Ya no bastaba con desenterrar cadáveres. Necesitaba cuerpos vivos, o al menos frescos. Su mente estaba completamente dominada por una obsesión: reconstruir a su madre con fragmentos de otras mujeres. En el pequeño pueblo de Plainfield, nadie sospechaba nada. Ed seguía actuando como siempre. Reparaba herramientas, ayudaba en los campos y charlaba con los vecinos. Pero por dentro, algo hervía. Leía revistas de anatomía y artículos sobre asesinatos, disecciones y experimentos médicos. Y comenzó a planear. Su primera víctima confirmada fue Mary Hogan, una mujer de 51 años que trabajaba en un bar local. Era fuerte, ruidosa y de carácter dominante, justo el tipo de persona que Ed relacionaba con su madre. Una noche de diciembre de 1954, Mary desapareció. En el bar solo quedaron manchas de sangre y un cartucho de escopeta. Nadie imaginó que la habían arrastrado a la granja de Ed Gein. Durante 3 años, el pueblo vivió sin respuestas. Hasta que el 16 de noviembre de 1957, desapareció otra mujer, Bernice Warden, dueña de la ferretería local. Su hijo, ayudante del sheriff, encontró la tienda vacía, rastros de sangre en el suelo y una factura por anticongelante con el nombre de Ed Gein. La policía fue hasta su granja. La puerta principal estaba cerrada, pero al entrar por la parte trasera, los oficiales quedaron paralizados. El hedor era insoportable. Dentro, la oscuridad y el silencio escondían un infierno que ningún ser humano debería ver. El cuerpo de Bernice Warden estaba colgado de los tobillos en el cobertizo, abierto como si fuera un animal de caza. Su cabeza, separada del cuerpo, reposaba en una bolsa de papel. Pero eso no era todo. Dentro de la casa hallaron cosas que no tenían explicación lógica: máscaras hechas con piel humana, lámparas cubiertas con cuero, un cinturón hecho de pezones
tazones tallados en cráneos humanos, en el refrigerador restos humanos. Y entre todos esos objetos la policía comprendió que no estaban frente a un asesino común, sino frente a alguien que vivía entre los muertos. Cuando lo interrogaron, Ed no mostró culpa ni horror. Respondía con calma, como si todo tuviera sentido. Dijo que había robado alrededor de 9 tumbas y que solo había matado a 2 mujeres, Mary Hogan y Bernice Worden, aunque los investigadores sospechaban que hubo más. Ed explicó que con la piel de las mujeres construía un traje para vestirse como su madre. Lo llamaba su woman suit. Decía que al ponérselo, sentía que se convertía en ella, que podía escuchar su voz, que podía ser ella otra vez. Años más tarde, en los interrogatorios psiquiátricos, los doctores lo describieron como un hombre infantil, sin malicia, pero completamente desconectado de la realidad. No mataba por placer, sino por necesidad emocional. Una necesidad enfermiza de revivir lo que perdió. El caso estremeció al mundo entero. Su historia inspiró películas como Psicosis, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes. Pero detrás de los mitos y el cine, la verdad sigue siendo más perturbadora que cualquier ficción. Ed Gein no buscaba matar, solo quería que su madre nunca lo abandonara. Capítulo 4: Detención y legado final. El 16 de noviembre de 1957, la policía llegó a la granja de Ed Gein. Él no ofreció resistencia y caminó con calma junto a los oficiales, como si estuviera visitando a un vecino. Su serenidad horrorizó a quienes presenciaron la escena, pues nadie podía imaginar que detrás de aquel hombre tranquilo se escondiera tanto horror. La noticia de su detención se esparció rápidamente. Los vecinos del pequeño pueblo de Plainfield no podían creerlo. El hombre que habían visto reparando herramientas y ayudando en los campos era el responsable de crímenes indescriptibles. El terror y la incredulidad se mezclaban en cada conversación, pues sabían que habían convivido con un monstruo sin darse cuenta. Ed fue enviado al Hospital Estatal de Wisconsin, donde los psiquiatras confirmaron su enfermedad mental, esquizofrenia paranoide y psicosis grave. Allí pasó el resto de su vida, aislado, ayudando en el jardín y rara vez hablando de su pasado. Murió en 1984, a los 77 años, por cáncer respiratorio, dejando detrás un legado oscuro que marcó la historia criminal y cultural de Estados Unidos. El caso de Ed Gein nunca fue solo sobre asesinatos o cadáveres. Fue el reflejo más oscuro de la mente humana, de la obsesión y la soledad llevadas al extremo. Su historia inspiró películas y libros, pero lo más aterrador sigue siendo real. La línea entre lo humano y lo monstruoso puede ser mucho más delgada de lo que creemos. Si te gustó el video, no olvides de darle like, comentar y compartir. Suscríbete para no perderte de nuevos videos en el canal. Yo soy Terror Psicológico MX. Nos vemos en el próximo video.